¿no? Porque por desgracia nos han enseñado a competir, es Claro. decir, filosofía de la carencia. Es como decir, esto es lo que hay, esta tarta es la que hay, intenta coger el mayor trozo de tarta posible porque si no, otros te la van a quitar. Claro. Pero esa es la filosofía de la carencia, ¿no? Pero la filosofía de la abundancia es, la felicidad en el mundo es ilimitada, el bienestar en el mundo es ilimitado, ¿no? Porque no necesito competir con otra persona para esa felicidad. Y lo que necesito es envidiarla, porque es la evolución lógica de esa competición, ¿no? Este ha conseguido algo que yo no tengo. Ojalá no lo consiguiese, ojalá lo consiguiese yo. La envidia y la falacia de la justicia, que también hablo de ella, igual que de la filosofía de la abundancia, de la carencia, ¿no? Es decir, mucha gente siente envidia porque piensa, no es justo que esa persona le vaya tan bien cuando yo, que me lo merezco más, no me va tan bien. Qué Claro, tema. hay una serie de engaños. Sí, y un ejemplo que suelo poner en los cursos, y el que en el libro también se habla, ¿no? De que, por ejemplo, los amigos los queremos, ¿verdad? Y nos gusta que las cosas les vaya bien, pero mucha gente dice, pero no demasiado bien, no mucho mejor que a mí, lo cual es como inaudito, ¿no? Sí, esto, amigo. A veces esa envidia, esa competición se ve padres, hijos, madres, hijas, hermanos, Sí, sí. ¿no? Claro, todos lo hemos visto eso. ¿Cómo uno puede competir con alguien que quiere en vez de ser su máxima felicidad? Porque además eso, ya en el aspecto más egoísta, me irradiará a mí, ¿no? Quiere decir que... Pero esa filosofía de la carencia y la competición está tan estructurada, es más occidental que oriental, que ahora ya la globalización hace que todos pensamos lo mismo, ¿no? Pero originalmente esa competición es muy nuestra, ¿no? Muy de un yo potente que tiene que pisar cabezas de otros yoes que parece que están compitiendo. Eso es un sufrimiento inagotable, mientras que desear la felicidad de todo el mundo, ayudar a que todo el mundo sea feliz, nos produce... Fíjate que uno de los temas que en psicología es muy consistente es que la gente es mucho más feliz cuando se dedica a la felicidad de los demás que a la suya propia, ¿no? Hay digamos, un estudio de investigación muy típico, ¿no? En este sentido, que a los estudiantes de psicología se les daba 20 euros, $20, decían, gástalo en lo que quieras y puntúa lo feliz que eres. Los que se gastaban el dinero en otros eran mucho más felices que los que se gastaban el dinero en sí mismos. Esto es algo consistente, sistemático en la psicología humana. Tendríamos que tenerlo claro. Hacer algo por los demás nos produce mucha más felicidad que hacerlo por nosotros mismos, porque los demás son limitados, nosotros somos uno. Es así, ¿no? Porque yo soy un defensor, o sea, lo que yo promuevo ahora es una pedagogía de la interioridad. Es decir, para mí el futuro de los maestros va a ser la interioridad, porque para transmitir información ya vas a sobrar, ya está sobrando, de hecho, ¿no? Sí, ahora, todo el mundo interno, valórico, emocional, de actitudes y de valores, eso solamente puede un niño aprenderlo atmosféricamente, como ya te planteabas, y por contagio de la presencia y del ser que rodea a los niños, ¿no? Entonces, fíjate que esto es muy importante porque a veces entendemos que hay como una dicotomía entre, por ejemplo, el contemplativo y el que actúa en el mundo. Yo me inventé una palabra que llamo los contemplativos, porque hay que integrar, o sea, hay que inventar palabras. Fíjate que nos falta, estamos en una visión tan dual y polar que no tenemos palabras, por ejemplo, para expresar que un maestro integre armónicamente la fuerza y la ternura, no tenemos una palabra que exprese fuerza y ternura al mismo tiempo. Tenemos que ir creando un nuevo vocabulario que nos vaya permitiendo justamente el tener estas vivencias integradas, ¿no? Entonces, claro, parece que la gente que se dedica a la interioridad son gente descomprometidas con el mundo. Y la prueba evidente de que la vida espiritual, la vida de interioridad, ha tocado fondo y no es autoerotismo espiritual, ni es narcisismo, es que una vez que uno toca fondo y toca el ser es expansivo. El ser es luz que se expande. Entonces no se enciende una luz para esconderla y para estar todo el día y no. Ahora, en el momento que yo conecto con mi alegría, con mi energía, es para que yo esa energía, inteligencia, esa paz, yo la lleve al mundo como regalo. Cuando uno está bien solo le va a permitir entrar en su vida personas que mejoren ese estar bien solo.
Entonces, esto es una superprotección. O sea, Ujú. si tú, Aurelio, dices, yo con mi lectura, con mis paseos, con mi trabajo, con mis pasiones, con mi ocio, estoy bien, se puede apuntar, como bien decías, quien quiera, para mejorar esta situación. Ujú. Pero cuando uno no soporta estar solo, deja entrar a cualquiera. Y luego hay otro concepto que yo insisto mucho en consulta. Alguien nos dijo que hablar solo es de locos. Y no, hablar solo es de cuerdos. Y tanto. Y yo hablo y me escucho y me ordeno y lo hago en voz alta y mi pareja, mi mujer, Marta, muchas veces me, ¿qué dices? Y digo, no, no, ahora eso. No, no es Lo hago contigo. mucho, No es lo hago contigo. mucho en la ducha, por ejemplo. Tú también. Claro. Pero es que cuando estás en silencio, la emoción te nubla. Y cuando dices, ¿cómo me molesta esto? Y lo expresas abiertamente, te das cuenta que en realidad solo te molesta una cosa y que todo lo demás está bien. O sea que hay que aprender a estar solo, pero hay que tener habilidades sociales suficientes como para ser consciente que es una elección. Cuando uno sabe que elige estar solo, ahí se puede estar bien. Cuando uno dice, no, no, hoy me apetece estar en casa, pero es me apetece, no es, no tengo opción, no tengo alternativa. La gente que me rodea, porque alguien puede decir, ya me gustaría tener, la gente que me rodea también sabe si yo quedo con ellos por necesidad o por placer. Y somos mucho más atractivos cuando lo hacemos por placer que por necesidad. O sea, si yo no me soporto solo, ¿por qué me tienen que soportar los demás? Si yo no quiero estar conmigo, ¿por qué voy a castigar al resto, obligándolos a tener mi compañía? Mm. No, yo estoy bien y cuando estoy bien, los demás también tienen ganas de estar con Aurelio, con Joan, con Javier, con quien sea. Los mitos tienen capas de significado, ¿no? Y Mm. entonces puedes ir buceando y te dan cada vez más información y más pistas. Mm. Y Narciso, claro, se ha identificado y además hoy en día está de súper moda el tema del narcisismo. Vaya si no. Es el tema que todos, y este es un narcisista y la otra, bueno, pues sí, ¿quién no tiene su punto narcisista al final, no? Pero yo creo que la historia de Narciso va más allá. Y luego además el hecho de que es un incomprendido, ¿no? Porque él no quiere, no, o sea, yo creo que su llamada es a ir más allá de lo terrenal, de las relaciones materiales, de las relaciones con las personas, porque está destinado a algo más grande. Ujú. Y a mí también eso me enternece, ¿no? Me emociona muchísimo. Y el momento en el que se ve reflejado es que no se ve él, se ve dentro de lo que tú has dicho, se funde con la naturaleza, con el cosmos y abandona el personaje, que ese también es digamos, el reto que proponen muchos de estos mitos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. El personaje, o como mínimo, quizás no abandonarlo, pero saber que estás interpretando un personaje. Después, porque claro, es difícil vivir en este mundo sin tener una máscara o un personaje, pero saber, al menos ser consciente de que en Sí. este momento estás interpretando este papel, pero que eres mucho más, ¿no? La neurociencia lo que juega un papel importante que ya sabemos es con el estado hipnótico. El estado hipnótico se ha demostrado primero que es un estado de hiperconsciencia, o sea, se activan áreas cerebrales diferentes y más numerosas de, de lo que son las áreas cerebrales normalmente activas. Y también la neurociencia demostró que, bueno, para explicarlo simple, en el cerebro hay áreas diferentes del cerebro que se ocupan de diferentes tipos de memorias. De la memoria de trabajo, por ejemplo, es más bien unas áreas, la memoria episódica otra área, la memoria semántica otras áreas, la memoria imaginativa otras áreas. Bueno, con la neurociencia, con la fotografía del funcionamiento del cerebro, con una MRI funcional, con una resonancia funcional, se puede ver que utilizando la hipnosis y yendo por ejemplo, a memorias de vidas pasadas, esto se ha hecho, estudios que se han hecho en Estados Unidos, se activan esas mismas áreas cerebrales de la memoria episódica, o sea, de la memoria de los eventos. Entonces, son recuerdos.
a todo efecto se trata de recuerdos o algo que el cerebro procesa de la misma forma. No es imaginación. O sea, esto sí que lo podemos decir. No me lo estoy imaginando, porque cuando imagino es áreas de la corteza prefrontal que son las que predominan, las que trabajan más. Cuando estoy acordándome de algo que ha pasado, hay otra parte del cerebro que está más aquí, más detrás, que es la que se activa. Mm. Entonces, esto sí que la neurociencia está y más y más y más esto. Eh, la mente humana está entrenada para comprender por oposición, pero no necesariamente debería ser así. Pero bueno, en líneas generales nos entrenaron en el dualismo, ¿eh? Ujú. En los juicios duales, en ver la realidad entre lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, dentro, fuera, también es una dualidad, porque en realidad el tema del espacio es uno solo, ¿no? Es uno, más allá de que podemos hacer esa separación de dentro-fuera, es decir, fuera vendría a ser lo que observo y lo de dentro deberían ser, o sea, serían mis pensamientos. Pero Mm. también ahí hay conexión entre los pensamientos y lo que observo. Y ahí es donde se genera esto que mencionabas tú, el tema de la percepción. La percepción se genera desde el sistema de pensamiento. Y esto es un concepto interesante que no sé si todas las personas están al tanto. Es decir, lo que nosotros, cuando nosotros observamos algo, influye en lo que observamos, mucho más que lo que está afuera. Es decir, y aparte otra cosa, lo que está afuera no sabemos si tiene vida propia, si existe o no existe, porque siempre lo observamos desde nuestra mente. Bien, Ujú. yo cuando te veo a ti, yo no sé si estás fuera, yo te veo desde mi propia mente. O sea, ¿a dónde estás? En realidad, para mí estás en mi mente. Quizás pueda ser una cocreación de mi propia mente, y quizás no sé si exista un Aurelio o no exista. Yo lo veo y para mí es real, pero estás dentro de mí, estás dentro de mi conciencia. Y esa distorsión a la que tú hacías referencia tiene que ver cuando esos pensamientos están vinculados con lo que podría ser el miedo, no, que es no real. Por eso se habla de una percepción verdadera. Y se utiliza la palabra verdad, como tú mencionabas. Pero está bien, verdad vendría a ser más para los que estamos metidos en el tema y sabemos que no es que es verdad en términos duales, porque alguien podría decir verdad o mentira, ¿no? Claro, claro, claro. Yo entonces me gusta utilizar quizás más la palabra real o natural. Ahí está. Un Ujú. sistema de pensamiento natural. Es decir, que está conectado muy profundamente en cómo funciona esa inteligencia viviente infinita que hacíamos referencia antes, que todo lo une, que Ujú. bueno, para conocer cómo funciona esa energía están las leyes universales, ¿no? Las leyes universales nos dicen cómo funciona esa energía. Cuando la percepción se alinea a ese sistema de pensamiento verdadero, es decir, se conecta con la realidad, con la inteligencia viviente infinita, empieza a funcionar, empieza a ver como el amor ve, empieza a ver libre de distorsiones. Ujú. Y eso es lo que sería una sanación de la percepción. Es decir, uno percibe, pero no percibe ni con juicios duales, ni con miedo, ni con etiquetas, es decir, con juicios. Percibe con total paz y con total tranquilidad y fluye. Y entonces esa sería una percepción que no está distorsionada por el miedo. Um, Me ha ido quedando claro en la vida que lo importante de la vida lo tenemos ya instalado. Ujú. Además, si le aplicamos a eso lucidez, conciencia, lo indagamos, se nos regala saber de eso y poder intervenir. Ahí es donde, una vez que sabes algo de tu humor o del humor que te llega, entonces puedes intervenir para construir o,
o más humildemente para enterarte del humor. Que luego ya cuando tienes luces y poderes, pues a lo mejor sabes por dónde drenar malos humores y cómo hacer para que no te lleguen los malos humores de los demás. Pero al principio es todo inevitablemente automático. Somos fluidos y los fluidos fluyen. Entonces, es muy al principio donde hay que darse cuenta que nuestra vida está hecha de algo que continuamente cambia. Pero como todos los fluidos, lo que influye, lo que cae en el fluido básico, lo cambia, lo transforma, lo depura, lo complica, lo sublima, lo hunde. Es continuo y de ahí el que aplicara eso a darse uno cuenta de cómo tiene el humor, pues como luego has dicho que hablaríamos, cuando me han invitado a hacer esto, digamos, en público, pues no voy a casi ningún lío hoy día, pero es que ese lío me parece muy, muy, muy estupendo porque además se puede entrar por la puerta del jajajaja. Pero yo estoy encargado de que el asunto acabe en una intensa intensidad porque es importante. Los términos autoritas y potestas, que tienen su génesis son términos latinos también, pero tienen su génesis en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, se nos hace referencia a que una persona, a la hora de ser obedecida, entre comillas, a la hora de ser atendida, a la hora de ser escuchada, esa persona que tenemos ahí delante puede estar investida de autoritas o de potestas. Investida de autoritas, ¿qué significa? Que tiene una autoridad en sí misma. Es una persona con una sabiduría, es una persona con una acumulación de experiencias, es una persona con un carisma que se percibe en su presencia. Y a partir de ahí, esa persona que tiene ese carisma, que tiene esa autoridad, de manera natural, los que reconocemos en esa persona su autoridad, pues estamos en disposición de escucharlo, de atenderlo y de seguir sus indicaciones, porque consideramos que es un hombre o una mujer sabia. Y como se trata de una persona sabia, pues seguimos sus indicaciones. Puede ser que yo tenga dudas, pero como percibo con claridad que esa persona tiene una autoridad por su sabiduría y por su experiencia, hago mía sus indicaciones, aunque a lo mejor en mis procesos mentales pueda tener dudas al respecto. Esta es la figura de la autoridad, que los sabios de la Grecia clásica le daban toda la importancia. De hecho, decía que los cargos públicos, entre comillas, el gobierno, tenía que estar en manos de personas con autoridad. Para diferenciarlo de qué? De la otra figura, que es potestas. Potestas es el cargo, ya está. Te nombran algo o llegas a algún puesto. El llegar a un determinado puesto puede ser en el ámbito político, puede ser en el ámbito militar, puede ser en el ámbito empresarial. El llegar a un determinado puesto, ese cargo, el tener ese cargo, el desempeñar ese cargo, pues te da una potestad, te da una autoridad. Y por obediencia, tú tienes que hacer lo que esa persona dice, independientemente de que percibas de que a lo mejor le falta ese carisma y le falta la autoridad. Creo que además esta colisión la tenemos muy presente en el mundo actual. Un mundo actual donde la autoridad ha sido como olvidada por completo y donde siempre que hablamos de autoridad y siempre que hablamos también de obediencia a la autoridad, estamos hablando de la obediencia a la autoridad del cargo, de la persona que tiene una potestas, ¿no? Y en función de esa potestad tienes que impone y tiene derecho además a imponer su criterio y a imponer su decisión. Hay una enorme diferencia entre obedecer en el contexto de autoridad que obedecer en el contexto de potestas.
el mejor ejemplo de obedecimiento en el contexto de potestas, históricamente, son los mandos militares. Bueno, pues una persona que tiene un determinado escalafón en el ejército, los que están por debajo de él en jerarquía tienen que obedecerlo, independientemente de que esa persona tenga o no unos valores, tenga o no unos principios, tenga o no un carisma, tenga o no una autoritas en el sentido que venimos comentando. Y en el ámbito espiritual, ¿quién no ha oído hablar del voto de obediencia? El voto de obediencia que suelen tener los monjes, las monjas, los sacerdotes. ¿Quién no ha oído hablar de ese voto de obediencia que normalmente va unido a otros votos, como el de pobreza, como el de castidad? ¿Quién no ha oído hablar del voto de obediencia? Ahora bien, cuando nos vamos a la génesis espiritual del voto de obediencia, por ejemplo, lo encontramos muy bien desarrollado en algunas escenas y en algunos textos que tienen que ver con la orden del temple, con los templarios, la obediencia al maestre, la obediencia al maestro, la obediencia al abad, la obediencia al prior, la obediencia al que está arriba, no se basa en el potestas, se basa en que esa persona tiene autoritas. Y de hecho, en clave espiritual es impensable que alguien llegue a detentar un puesto, potestas, si no es por su autoritas. La autoritas está en función, perdón, la potestas está en función de la autoritas. Y si no tienes autoritas, no puedes ser, por ejemplo, maestre. Para ser maestre, que es un cargo, requieres tener primero una autoritas. Y la obediencia no se hace por razón del cargo, se hace por razón del carisma, se hace con relación al reconocimiento de que esa persona tiene unos valores, tiene una sabiduría, tiene una experiencia y a partir de ahí se realiza ese voto de obediencia. Un templario jamás tenía un voto de obediencia ciega. La espiritualidad no enseña un voto de obediencia ciega. Es un voto de obediencia basado en el carisma y en la autoritas de la persona que lleva la dirección, la persona que toma decisiones, etcétera, etcétera. Pero ciertamente, si por los motivos que sea, esa persona decae en su autoridad o hay algo en su vida que trastorna lo que es su carisma, etcétera, etcétera, independientemente de que pudiera mantener el puesto, ya la obediencia, ya el voto de obediencia decae. Si decae el carisma, si decae la autoridad, el voto de obediencia decae también de la misma manera. Creo que es muy interesante que nos demos cuenta de esta diferencia, porque hoy, desde luego, cuando hablamos de obediencia, hablamos fundamentalmente de obediencia por potestas, ¿no? El obedecer a una persona por el puesto, por la responsabilidad. Y cuando hablamos de puesto, he hecho referencia al ámbito político, al ámbito militar, al ámbito empresarial. Ojo, también en el ámbito familiar. También en el ámbito familiar se impone fundamentalmente una obediencia por razón del puesto que la persona ocupa, el cabeza de familia, pongamos por caso, el hermano mayor, pongamos por caso, lo que no tiene que ver, evidentemente, con la autoridad, sino que tiene que ver también con potestas. También muchas veces creo que ya llegando a la vida adulta, por ejemplo, a nuestros hijos, sí que damos muchas veces lo que nos faltó o lo que quisiéramos recibir nosotros, ¿no? De nuestros padres. Y también, de una manera, cuando estamos sufriendo de la vida que pasa con todos, que pasamos por temporadas muy difíciles, ¿cuántas veces tenemos la capacidad de también reconocer a alguien otro que está pasando en una vivencia muy, muy difícil? Pues eso hace hincapié en eso, ¿no? Que a veces hay personas que sufren más o están en peor estado que nosotros mismos, y si podemos tener esa capacidad de reconocerlo y ayudar a ellos, pues ese apoyo va a retroalimentar, va a nutrir a nosotros también, para que nos sentimos, bueno, en ese sentido, útiles, que igual se trata de regalar una sonrisa a alguien o un pañuelo, que alguien que se siente mal o está llorando en la calle, y es suficiente, ¿no? Ese cariño que podemos compartir con uno al otro, creo que eso es capaz de llegar a hacer milagros. En verdad, estamos ahora mismo en una sociedad tan tecnológica,
mente aislada, porque la tecnología nos ha globalizado, pero nos ha aislado en nuestras propias redes sociales, no prestamos atención ni siquiera a lo que ya está demostrado. Es que estamos a otra cosa, Aurelio. Desafortunadamente, estamos con el pie cambiado. Estamos en un momento en el que esto podría ser un granito, ¿no? Es decir, se está demostrando que la muerte no existe, ¿no? Pero en una sociedad que está menos espiritualizada, ¿no? O que tiene sed de espiritualidad, indudablemente, pero no encuentra por dónde darle salida, ¿no? Las religiones no nos gustan ya tanto, eh, hacemos yoga y meditamos porque ahí nos encontramos con ciertas cosas espirituales, pero bueno, por otro lado tampoco terminamos de profundizar porque en el día a día nos come y no nos deja. Entonces dicen, oye, que se ha demostrado que la muerte no existe, vale, vale, pero es que tengo que ir corriendo al trabajo, o es que tengo que atender a la familia, o es que tengo que subir no sé cuántos posts al Instagram. Ese es nuestro día a día. No nos da tiempo a reflexionar o a pararnos a pensar, ¿no? Y eso es preocupante. Somos 8.000 millones de almas sobre la Tierra, nunca ha habido tantas. Hace 50 años éramos 2.400 millones. Si nos hemos multiplicado por 4 en poco más de 60 años, será por algo. Y yo creo que ese algo es precisamente el demostrar que podemos evolucionar, pero en fragmentos más pequeños. Como estamos tan diversificados en tanto que nos come el día a día, lo que podrían hacer 2.400 millones de almas, si hablamos de almas, en los años 50, ahora se necesita el esfuerzo de 8.000 millones. Yo cuando me he preguntado por qué este crecimiento exponencial, y no es un tema, no es un tema económico, porque indudablemente las sociedades más avanzadas económicamente son las que precisamente no están creciendo en población, pues ya le busco la otra explicación, ¿no? La explicación más espiritual, y es que a lo mejor esas sociedades que no están, entre comillas, tan tecnológicamente o económicamente avanzadas, es donde se van a ir creando los nuevos hitos o donde van a ir las nuevas corrientes de la evolución humana que está destinada a continuar evolucionando, indudablemente. Entonces, cuando tú aquí en Occidente hablas de que, oye, que la muerte no existe y que vamos a hablar de todos estos temas, ya en el momento en que la gente oye la palabra muerte, ya no piensa en no existe, piensa en muerte, uy, que yuyu, esto déjamelo lejos, que yo no quiero saber nada, ¿no? Y se mete al Instagram a decir, qué instante de felicidad, ¿no? Que estoy aquí con mis reels y con mis posts, que estoy contento y feliz, ¿no? Yo siendo ingeniero informático y llevando 40 años tanto de profesión como de apasionamiento tecnológico, yo no tengo redes sociales. Si me buscas en Instagram, en Facebook, en X, no me vas a encontrar, ¿no? Y es precisamente por ese motivo, porque nos están haciendo que nos preguntemos cada vez menos esos temas que son para mí tan trascendentales y que mueven el mundo, como ¿existirá la muerte? Pues hoy tenemos una maravillosa noticia, que es, la ciencia apunta que la muerte no existe. Eso sería un gran titular. Y sin embargo, tampoco veo que la gente esté, ¿no?, saliendo a la calle de wow. Descubrí esto con mi propia experiencia, porque yo vengo de la mente occidental, además una mente muy racional, mi parte científica, que intenta controlarlo todo, ¿no? Y la teoría de la organización, ¿no? Y además como profesor en una escuela de gestión, la cibernética es esa ciencia que intenta controlarlo todo, y las organizaciones lo que hacen es intentar planificar, ¿no? Es decir, en base a unos objetivos, yo planifico, desarrollo una serie de actividades planificadas, y lo que yo me dedico es a intentar que pase lo que yo quiero que pase, ¿eh? Esa es la ciencia del control y organizar la vida, ¿eh? Y eso es lo que hacemos en nuestros trabajos, en nuestras familias, ¿no? Pero ya vemos que muchas veces pasan cosas que no habíamos previsto, ¿sí? Esto le llamamos incertidumbre, y el hecho de tener expectativas y no poder conseguirlas, por lo que sea, porque ha pasado una cosa externa, porque yo no he sido capaz, ¿no?, de implementar lo que yo quería implementar, porque a lo mejor he sido demasiado ambicioso, porque me han faltado recursos por cualquier tema, eso genera mucha frustración y mucho sufrimiento. Entonces, por eso el mundo en sí
ya se autorregula. El planeta se autorregula. Entonces, el caos tiene sus propias maneras también de autorregularse. Y esto es un principio que nos trasciende y implica confiar en la vida, ¿no? Necesitamos desarrollar la confianza en la vida para aplicar este principio. Pero los hinduistas, ¿no?, que antes habías referenciado, los hinduistas ven el mundo como un gran teatro. Ya. Con su mitología dramática como un gran teatro. Y los taoístas lo ven como un organismo vivo que se va autorregulando, ¿no? Y nosotros lo vemos como una máquina en Occidente. Y claro, cuando vemos el mundo y la vida, es que es un organismo vivo, no la podemos controlar. Intentar, ¿no? Y luego cualquier manifestación de vida, ¿no? Una organización es un grupo de personas, es una manifestación de vida. Ambicionar, controlar una organización o la vida misma, yo creo que es muy peligroso y un ejercicio de irresponsabilidad civil y natural. E inútil. Por ejemplo, la ira, pienso en la ira y el dolor y la ansiedad. Son maneras de ver el mundo y tienen una sabiduría dentro de ellos. Tienen algo para nosotros si podemos escucharlos. Por ejemplo, en la ira, yo siempre, como soy mujer y mamá, cuando me enojaba mucho, mi papá se enojaba mucho, entonces yo me enojo mucho, siempre me castigaba sin escucharlo. Solo, soy monstruo, ya, fin. Soy monstruo, no sé cómo puede ser, por qué soy así, por qué soy tan rota. Y esto es porque vivimos en un mundo en que uno no debe nunca de enojarse, de tener la ira, nunca, nunca, nunca. Y eso viene de la filosofía de los estoicos. Pero si podemos entender y escuchar a otras voces, otros filósofos como Audre Lorde, María Lugones, Bell Hooks, ellos dicen, no, espera. La ira es información. Escúchalo. No tienes que ser siempre a favor de la ira, pero ni siempre no a favor de la ira. Entonces, si lo podemos ver como neutro, podemos verlo, tal vez me estás tratando de decir algo muy importante sobre mi mundo, el mundo, mi vida, mi trabajo, mi situación, mi circunstancia. Me estás tratando de comunicar algo. Entonces, ahora tengo más una posición neutro a través de la ira y podemos escucharlo. Y es un tipo de inteligencia, es escucharlo y ver y juzgar, a ver, tal vez esto me está ayudando, tal vez no, pero rechazarlo sin escucharlo no es sabiduría, no es inteligencia. Entonces sí, creo que nos da unos lentes para ver el mundo en una manera en que el mundo no quiere estar visto, porque probablemente quiere decir que el mundo tiene que cambiar. Entonces, pienso que si quieres crear un mundo que nunca va a cambiar, haz que la ira es prohibido. Haz que la gente se siente feo en solo sentir la emoción. Entonces nada va a cambiar. Tú puedes tener una imperia sexista, racista, todo. Si haces que nadie se puede enojarse, es como genio. Entonces, para mí es dar un chance a estas emociones oscuras y verlos, analizarlos y ver si tienen algo que decir a nosotros. Hoy hay mucha información, pero poca comunicación. Y tú lo has dicho muy bien, Aurelio. Se habla mucho y se dice poco. Las palabras a veces nos inundan, pero con poco contenido. Y como estamos en esta sociedad en la que todos son prisas, trajines, apenas tenemos tiempo para el diálogo,
Y lo que curiosamente podemos ver es que no solo ya los políticos no saben hablar, que ya vemos que hacen todo lo contrario, únicamente discuten, pero es que incluso ya si nos vamos al ámbito de lo familiar, de las relaciones con los demás, incluso en las redes sociales, el diálogo se está perdiendo. La gente dice muchas cosas, pero comunica muy poco. Y esto es una realidad, lo vemos cada día. Hoy sabemos, ¿no?, lo que son las plataformas estas digitales, los móviles, vemos en el metro, en los trenes, incluso por la calle, personas aisladas, pero dependientes, no digo ya pendientes, sino dependientes del móvil o de la tablet y reciben mucha información, pero esos son momentos y horas que nos perdemos porque no dialogamos con, que es lo que yo destaco también en el libro, con las personas más afines. Hoy día hay familias en las que comiendo, y esto yo lo he visto en algunos restaurantes, están el padre, la madre y los dos niños, y después de haber pedido la carta, cada uno se pone su móvil y cada uno se encierra ahí a ver lo que ellos... ¿Qué nos dice eso? Nos dice que nos hemos desapegado del diálogo, que no nos atrevemos, que nos cuesta. Y claro, los grandes conflictos verdaderos entre las personas, la gran incomprensión que hay ahora, la soledad, todo ello viene como resultado de esta falta de diálogo. Estamos perdiendo el hábito y la sana costumbre de dialogar, Aurelia. Con esa denominación, inteligencia artificial, algo sí nos la cuestiona. Lo que pasa es que no nos la cuestiona de una manera convincente. El propio nombre, la verdad es que es muy discutible. A ver, porque esta tecnología se llama inteligencia, pero no hay inteligencia. Lo que hay es algoritmo, es decir, hay procesos secuenciales que sí que tienen que ver con el pensamiento, esto sí, pero no hay inteligencia. Inteligencia implica interioridad que comprende, es decir, comprensión desde una subjetividad. Y la inteligencia, las llamadas IAs, inteligencias artificiales, no tienen subjetividad, no tienen conciencia. Y ahí está habiendo un equívoco muy importante. Y a veces me parece que hay un poquito de voluntad de engaño. Es un poco fuerte decirlo, pero me parece que es así. Al presentarse estas inteligencias artificiales con rasgos humanos, la voz, el tuteo, la supuesta calidez, bueno, todo esto, a ver, ¿por qué? ¿Para qué? Porque no es verdad. No son seres conscientes. Se trata realmente de una imitación. El proceso por el cual se llega a unas conclusiones sí es real. Es un poco la función pensamiento que trató Carl Gustav Jung cuando definió las funciones psíquicas humanas. Hablaba de función sensación, yo me pellizco y me duele un poquito. Miro y veo luz, eso es sensación. Hablaba de la función sentimiento, que es emoción, afectividad, emocionalidad. Evidentemente uno siente cuando está contento, alegre, emocionado, siente amor, evidentemente eso se vive, eso es evidente. Y la función intuición, que sería la capacidad de captar en un insight algo. Y también hablaba de la función pensamiento, que evidentemente es una función psíquica. Pero hay una cosa muy curiosa con esta función pensamiento que define Jung, entre otras cuatro, mejor dicho. La función pensamiento sí es algorítmica, porque sigue secuencias de tipo, por así decir, analítico, es decir, procesos en el cual se va pasando de un argumento a otro, de una conclusión a otra, de una determinada premisa al resultado siguiente, que esto sí sería un algoritmo. Entonces, esto, claro, significa que la función pensamiento, que sería el pensamiento sin emoción, que ya no es humano, por cierto, que ya no es humano, sin comprensión, que sería el insight final de la comprensión, no, eso no lo tiene, y sin sensación corporal, estoy en un cuerpo. Esa función así, por así decir, desnudada de todo lo humano, sí se puede programar. En realidad no solamente en la inteligencia artificial, desde que hay informática hay softwares. Y los softwares son, por así decir, trozos limitados de esa función pensamiento algorítmica. Eso se programa y cuando se llega a una gran complejidad en la programación, tenemos la inteligencia artificial, que no es tal inteligencia. Si se llamara pensamiento deshumanizado artificial,
Yo creo que sería una denominación correcta, pero inteligencia artificial no es correcta.